que está revisando tiene que interpretar que tiene un hectárea o 5 hectáreas o 10 hectáreas. Entonces, ese tipo de presentaciones que tenga mucho que desear de un documento. Afortunadamente creo que uno yo creo que no hubieron sorpresas ahí en la elaboración del ejercicio. Lo único que sí es un detalle que no le bajé a nadie por eso a ningún grupo es un poquito de análisis, ¿no? Cuando vimos varios grupos que no les dio, la cuenca no les daba agua para hacer el proyecto, ¿cierto? Haciendo le resultó a varios, no les daba la suficiente agua. Entonces no tenía sentido seguir adelante con los diseños, ¿sí? Pero pues, bueno, si hubieras, apuesto que si hubiera sido un examen, hubieran diseñado todo lo de parte hidráulica y sabiendo que no había agua en ese sitio, pero no tenía sentido, pero no les bajé obviamente, porque yo entiendo que tenían que hacer el ejercicio, o querían hacer el ejercicio de dimensionamiento de hidráulica. Solamente analizar que no podía, ¿no? No, yo no estoy preguntando analizar que si se puede o no se puede, estoy dando un problema para resolver, como los van a llamar en ingeniería cuando salgan a su ejercicio profesional. Necesito diseñar un proyecto de no sé qué aquí, y ustedes tienen que entregar unas memorias y tener soportes para analizar. Bueno, pero ya, y otro punto que sí es discutible, no le rebajé a nadie por eso, pero si yo tengo el lote de tantas hectáreas, no me acuerdo cuántas hectáreas, me decía que se divide en 4 áreas, algo así. Pero ese no estaba claro porque no estaba definido explícitamente en el proyecto. Decía que este lote de acá, por ejemplo, era comercial y que tenía 2.5 hectáreas, por decir algo, que era comercial. En los cálculos que hicieron es como si todo estuviera lleno de locales comerciales, y eso no es cierto, ¿sí? Con un proyecto real hay que tener en cuenta, obviamente, por eso las demandas de agua salieron altas, porque digamos, llenaron de locales comerciales todo el lote, pero en la realidad no se puede hacer eso. En la realidad tiene que haber vías de acceso, tiene que haber zonas verdes, tiene que haber zonas de reserva, zonas de otras cosas que no todo, pero ustedes no tenían esa información, entonces no les va a ir por eso. El ejercicio está bien hecho en la parte académica, pero en la parte ya real del proyecto yo solamente tendría que cuantificar solamente estas áreas, las que son netamente comerciales, ¿sí? Si lo demás es zona verde, pues ahí no hay demanda de agua por esa actividad por metro cuadrado como lo cuantificaron, ¿sí? Y por eso les dio caudales muy altos a muchos, les dio caudales para uso comercial muy altos, y no es lógico. La mayoría de los caudales cuando son oficinas y comercio incluso son inferiores a los de aguas residuales, a los de aguas a los de consumo doméstico, ¿sí? Solo esa observación, pero de todas maneras no es para tenerlo en cuenta en un proyecto real. Acá por efectos académicos que no había detalle del urbanismo como del desarrollo como tal, pues estaba bien eso. Bueno, vamos a hacer a mirar un aspecto que me quedó ya para terminar este capítulo de la parte de oferta hídrica. Ya se acabó ya terminamos la determinación de oferta por completo, pero nos quedó pendiente de pronto en la definición de las obras hidráulicas el perfil del aliviadero, ¿sí? El perfil del aliviadero no vamos a ver. ¿Cómo dimensionamos un perfil de un aliviadero para tenerlo en cuenta en ese proyecto que seguramente ustedes tienen, la mayoría, creería que casi todos,
si fuera en esas condiciones de demanda, no supliría el proyecto, no supliría, digamos, la demanda. Entonces, ¿qué tocaría hacer? Proyectar un reservorio. ¿Sí? Tocara proyectar un reservorio. Miremos cómo abordamos el perfil del aliviadero. Vamos a mirar cómo dimensionamos. Por ella. Vamos a ver cómo dimensionamos ese vertedero de excesos cuando tenemos una presa que generalmente está por un lado de la estructura. Generalmente, algunas veces va dentro del cuerpo de la estructura, pero la mayoría de las veces va por un lado de la forma para evacuar excesos. Tenemos un vertedero lateral, que es para evacuar todos los caudales decrecientes en la presa. Esa es la fotografía de Salvadina, en Suárez. Y es un vertedero que casi no ha comido mucho, ¿no? La mayoría son los más jóvenes, de vertederos pues, seguramente. Hay otras estructuras de vertedero. Acá, por ejemplo, tienen también lateral, no se ve exactamente el vertedero, pero sí lateral. Y acá hay otro que hay en otro tipo de embalses que seguramente, no sé si han ido al lago Calima, de pronto en la presa del lago Calima está este tipo de vertederos que son circulares, parecen un sifón, una botella. Eso se llama tipo Morning Gloria, algo así, que es el nombre de quien lo inventó, el tipo de vertedero, pero tiene exactamente la misma función: garantizar que todos los excesos de agua del embalse se evacúen por la sección del vertedero y asegurar, digamos, sacarlos a una zona lejos del cuerpo de la presa para no comprometer la estabilidad de la obra. Esa es la función básicamente de un vertedero de excesos o aliviadero. Se conocen, como les digo, estos vertederos de cresta afilada, los más comunes, porque mantienen además condiciones de ventilación de la napa de agua, tanto por encima como por abajo de la napa, y lo que se cuida es que no haya presiones negativas en la trayectoria, tratar de que no se generen presiones negativas. ¿Por qué no es conveniente que haya presiones negativas? Que me generan posiblemente turbulencia, gravitación y vórtices, van a generar puntos donde hay posible socavación y deterioro de la calidad de los concretos. Entonces, por eso los vertederos tienen que tener un perfil que se llama perfil hidráulicamente óptimo, o donde no genere esos problemas de presiones negativas. Por eso nos tomamos el trabajo de diseñar en hidráulica un vertedero con una geometría adecuada. Esta es la fotografía del río Palo, a la altura de la inspección del Palo, antes de Huachine, donde viene todo el río con la zona alta. Y aquí está derivando, está la presa y del lado de acá hay un canal que sirve para derivar agua para una central de generación de energía pequeña y también para el acueducto del norte de varios municipios del norte de Portugal. Entonces, también tiene su vertedero de excesos, que lo tiene aquí mismo, de acá, y acá es el de este no es embalse, simplemente es una bocatoma sin embalse, y este sí es el de Salvador, perfil hidráulico tipo West del cuerpo de ingenieros del
de Estados Unidos, más o menos. Esos son los famosos. ¿Cuáles son los criterios para diseñar ese perfil hidráulico? Entonces, tenemos que tenemos un solado, puede ser perfil vertical, aquí va a haber unas dos circunferencias seguidas y aquí realmente en este centro va a iniciar ese perfil. No, esto va a terminar en algo así. Un perfil típico, característico de una boca toma de una presa. Y vamos a tener aquí entonces el inicio de las coordenadas de inicio en el centro de esta. Es el origen de coordenadas por aquí y por acá. Coordenada X y la coordenada Y para definir este perfil hidráulico. Como características vamos a tener una altura de la presa que depende de las condiciones del terreno. Si el terreno es muy pronunciado, seguramente voy a necesitar una altura mucho más alta, pero depende de la capacidad del vaso, dependiendo de qué tan alto necesito, voy a tener una altura de presa y eso lo llamamos una altura P, ¿no está ahí? Entonces esta dimensión sería P, la altura de la presa desde la base del fondo hasta donde inicia el origen del perfil hidráulico. Y si tenemos esta represa, este azul, obviamente aguas arriba, antes se nos va a represar, el nivel del agua normal viene por aquí y a medida que se va acercando a este punto, ¿qué va a pasar por aquí? Tenemos una caída libre y obviamente aquí deberíamos tener entonces, de acuerdo a sus clases de hidráulica, una profundidad crítica, ¿cierto? Bueno, no exactamente la profundidad crítica, sería más bien un 3/4 de la profundidad crítica, pero el director uno lo aproxima, que es la profundidad crítica. Y aquí tenemos un flujo gradualmente variado o rápidamente variado, que esta fue más o menos esa magnetisía de alguna forma así, y aquí se haría un resalto hidráulico de alguna forma generado en la zona de esta longitud de cuenco amortiguador. Esta parte del azul que se llama longitud del cuenco amortiguador, ¿para qué la proyectamos en hidráulica? Obviamente para generar la disipación de la velocidad del agua, la disipación de la energía en este tramo, porque sería muy peligroso que esa disipación se hiciera por acá, fuera de esta zona, me generara socavación en el suelo y empezara un fenómeno de remoción remontante y que podría terminar comprometiendo la estabilidad de la presa. Entonces, en un diseño hidráulico bien planeado, esta longitud de este cuenco amortiguador sería aproximadamente la longitud de este cuenco amortiguador, la definimos hasta aquí, más o menos. Vamos a ponerla por aquí. De aquí hasta acá, esto se llama entonces una longitud del cuenco amortiguador, y esto son el perfil de la napa de agua que se establece esta zona de aquí, el perfil de la curva de la napa de agua que yo le dije, y de aquí hasta acá va a ser la longitud del cuenco amortiguador para generar el resalto hidráulico. Entonces vamos a ponerle variables. Tenemos la P, que es la altura de la presa de concreto, y tenemos una lámina de agua, aguas arriba, que la llamamos por ejemplo H sub D, altura de la lámina de agua hasta la descarga, y sería esta lámina aquí, que sería de aquí hasta aquí, esta H sub D, altura de carga realmente para el caudal de diseño. Por aquí tendríamos entonces un caudal de diseño que está ingresando una velocidad y una velocidad para ese caudal de diseño, una velocidad de flujo para ese caudal de diseño. Si esa es la lámina de agua y si
tiene una velocidad de aproximación, entonces me va a generar una velocidad, una energía cinética v cuadrado sobre 2G, que la debo agregar a esta altura de la mina de agua, y aquí entonces por encima de esto tendremos una línea superior que sería la línea de energía total del proyecto, y me definiría un término que la llamaríamos el H sub A, H minúscula sub A, la cabeza de H minúscula sub A. H minúscula sub A es energía cinética aguas arriba del vertedero. La magnitud de la energía cinética aguas arriba del vertedero, en otras palabras, es la velocidad cuadrada sobre 2G, que es la cabeza de energía que llevaría, según esta velocidad, esa energía adicional para completar la energía total en este punto. Teniendo esas características, entonces ya podemos definir, y supongamos que tenemos en sección transversal un vertedero para evacuar ese caudal decreciente que viene por acá. En sección transversal tendríamos generalmente proyectamos vertederos rectangulares por facilidad, pero no es obligatorio proyectar cualquier geometría, y tendríamos entonces las características que este caudal me generaría esta altura H sub D aquí. Esta H sub D sería esta H sub D. Y tendríamos una longitud de vertedero, longitud del vertedero, y obviamente pues debe haber, si hay contracciones, haber una L contraída, pero esta L sería la longitud del frente del vertedero en metros, y esta H sub D, la altura de carga sobre el vertedero, la altura de carga sobre el vertedero. Esas serían las ecuaciones para llegar a definir ese registro. Pero primero podemos plantear la ecuación de Francis para vertederos rectangulares caudales igual. Entonces, al coeficiente de descarga C, que vieron en el laboratorio de hidráulica, por la longitud del frente del vertedero L, por la altura de carga elevado a la 3 medios. Entonces, esta H en realidad sería este H sub D, si estamos en el caudal de diseño, sería esta H sub D. No me H sub D aquí, no está en agua. H sub D elevado a la 3 medios. Y ese es el caudal total que pasaría, que tendría que evacuar, digamos, una creciente de 100 años o de 50 años, dependiendo del periodo de retorno que yo esté utilizando para brindarle seguridad a esta y estabilidad de esta obra. Tengo L, entonces, ¿qué pasa si dividimos y trabajamos no con el caudal total, sino con el caudal unitario, que sería el caudal por unidad, por metro de ancho, sobre L, definiendo el caudal unitario como la reunión en hidráulica sobre L? Entonces tendríamos que el Q, el caudal por metro de ancho, sería igual a un coeficiente C por H sub D, simplemente iniciar esta ecuación así. Y ya con esto podríamos plantear entonces cuál es la velocidad de flujo con la que llega mi creciente diseño. La creciente diseño tenemos que calcular cuál es esta velocidad de aproximación, y esa velocidad de aproximación entonces vendría dado por el caudal unitario. La velocidad de flujo sería igual a este caudal unitario, caudal por metro de ancho, dividido entre la mina de agua total, que sería igual a P más el H sub P, que es la altura de la lámina P más el H P, altura de la presa, más el H sub P, que es la altura debido solamente a la lámina de agua inicial. No lo he repetido aquí, entonces el H sub P. En esta gráfica lo tendríamos, descompondríamos H
lámina de agua a H sub P, lámina de agua, vamos a ver la altura o lámina de agua. Vamos arriba y H sub a la energía cinética. Y por aquí más H sub P es caudal sobre área, pero si quitándole la longitud Q por metro sobre la altura, que sería P sobre H sub A, P más H sub A, que diga P más H sub A, P más H sub P sería como aquí está al revés. P más H sub P, correcto. Sí, está bien. Y está bien, P más H sub P. Sí, caudal sobre la velocidad. P más H sub P. Lo importante es que el flujo está pasando por esta altura H sub P y por esta P, todo el flujo total es el total de ¿sí? No es sino por esta altura de aquí y por esta altura de aquí. Esta, ¿no? Así es P más H sub P. Y ya tendremos velocidad y obviamente ya tendremos el área dividido, el caudal dividido entre la velocidad, me daría la altura de la lámina, que podría ser entonces por la. En esta expresión sería V al cuadrado sobre 2G, P más H sub P elevado al cuadrado. Energía cinética. H sub A sería entonces la energía cinética para esta velocidad de aproximación. ¿Sí? Esta es simplemente el principio de continuidad de una estructura hidráulica, que el caudal es igual a la velocidad por área, no se está aplicando nada más, solo caudal igual a la velocidad por área. Y el área es esta lámina de agua, bueno, estas dos, esta P más esta H sub A, multiplicado por el ancho, pues si quitamos el ancho solo que este B, me daría el área y la velocidad del flujo la podemos obtener por la relación Q sobre P más H sub A. Con estas sencillas, expresiones podemos determinar cuál es la energía cinética y la altura de la lámina de agua aquí antes de nuestro sitio de referencia. Lo único que varía ahí es el coeficiente de descarga del vertedero C. No es constante porque C se varía con la altura de carga. ¿Sí? Es un C varía. ¿Cómo varía ese coeficiente? Ahí está. Según Robertson y Cassidy, por ejemplo, aparecen estas ecuaciones de variación de ese coeficiente de descarga en vertederos para ese cubo caudal este sub D por la raíz de 2G H sub D a la 3 medios. Este C, miren que este C es el C sub D ahí por la raíz de 2G. ¿Sí? Este coeficiente C que llamamos aquí en la ecuación de Francis, en esta ecuación de Cassidy ya le mete el término de la velocidad cinético raíz de 2G multiplicado por este coeficiente C sub D, es el. Entonces, también esto es equivalente a obtener el caudal, como decía, de un coeficiente C sub D, la raíz de 2G. Y esto obviamente es este coeficiente C hasta ahí por L por H a la altura de la carga llevada a la altura de la ecuación de Francis. Este es nuestro coeficiente C. ¿Cómo varía eso? Ahí están los valores de ese coeficiente de descarga libre, cuando es libre, y sobre una superficie vertical, como muestra ahí una presa vertical, a luz vertical.
Entonces inicia ese coeficiente en 0,38, pero puede llegar hasta 0,50 o muy parecido 0,49, un poquito más de 0,49. De 0,38 y 0,49, dependiendo de la relación de P sobre H sub D, ¿sí? Pero dependiendo del coeficiente de acá, depende de la relación P sobre H sobre altura de carga de diseño sobre H sub D. Entonces, esa gráfica simplemente la vamos a usar para nuestras condiciones de diseño. Tenemos una altura P, una altura de diseño, entramos al coeficiente de descarga y vemos el caudal. Si coincide con el caudal que es nuestra condición de diseño, pues esa sería la solución. Si no, tenemos que iterar hasta llegar a la solución que nos dé ahora el mismo caudal de diseño, que es el decreciente. Esa es para condición de borde completamente vertical y con altura de descarga cuando la presa se encuentra justo en la condición de diseño H sub D, se llama la condición o carga neta de diseño. Pero a veces la presa no opera, o no es, casi siempre no va a estar operando en condiciones de diseño, sino que va a estar operando en condiciones mucho menos que la de diseño. Entonces ese coeficiente C sub D va a variar, o ese C sobre C sub D, que sería este C de aquí sobre este C sub D de aquí, va a variar, que se va a obtener de esta relación que desarrollaron acá en casi dependiendo de la altura H sobre H sub D. La altura la altura de carga dividido entre la altura de diseño, esa relación me va a permitir al final obtener cuál realmente es este valor de ese en esos avances, ¿sí? Porque esos son ya trabajos experimentales a nivel de laboratorio especial, donde se han obtenido esas curvas de variación de vertederos libres, ¿no? Por grupo libre. Eso sería la forma en que se podría calcular y ya con eso entonces podemos definir la velocidad de aproximación, la altura de carga, la condición de diseño, la velocidad de aproximación. Lo segundo, ya tendríamos definido esta H sub A y esta altura y esta velocidad, y lo que pasaría era a diseñar esta parte de aquí, esta curvatura, que propone entonces, por ejemplo, en el libro de ingeniería hidráulica en CASI, propone utilizar este tipo de vertederos, que son los que la ecuación del perfil del vertedero para mapas de agua estables que propone el News Geological Survey de la Agencia del Libro de Reclamación de los Estados Unidos, propone ese tipo de vertedero. Al principio entonces hay un radio 2 y un radio 1 que me va a definir dónde inicia el lugar. Aquí un radio 1 es un R1, está aquí, y acá se va a formar un R2, un radio 2, un R1 y un R2, y me dice que para estructuras verticales esta configuración de esta cresta, y cuando se considera esta altura esta carga sobre la vertical de H sobre igual a 0, que no hay nivel, el K es 50 y el N vale 1 punto en la ecuación del vertedero, la ecuación del perfil la tenemos aquí, ecuación del perfil tipo juez, ecuación del perfil sobre la napa de agua, va a guardar esta relación de Y, esta es la altura de carga H sub D, como, bueno, de forma negativa porque va disminuyendo, menos la relación entre la posición X, la coordenada en X sobre H sub D, todo es en función de la altura de carga H sub D elevado a un exponente N. ¿Sí? Para las estructuras de pared vertical, entonces, donde el H sub A tiende a 0, digamos, este valor de K aproximadamente se puede tomar de 0.5 y este valor de N
es alrededor de 1.872, o sea que ya tengo definido el regresor y el exponente de la ecuación, y si ya he calculado la altura de carga en el paso anterior, ya puedo tener las ecuaciones, el y y el x, una ecuación para resolver el y y el x. Lo único en otra expresión sería que este y sería igual a menos k por h sub d y menos k, digamos que era menos 0,5 por h sub d por el x sobre h sub d elevado a la 1.872, y con esta ecuación ya definimos este perfil. Desde aquí, los primeros son dos radios de circunferencia, ahorita los determinamos en la máquina, y de aquí es la posición x, sería desde aquí hasta acá, este sería el x, y la posición y sería para este punto, la posición y sería desde aquí hasta desde donde empieza. ¿Sí? Estos son las desde el centro del origen de la figura. ¿Sí? Entonces tenemos un y y una x, y así se definiría el perfil de coordenadas, este perfil de coordenadas x, el y el x de acá. En esta ecuación, entonces ya tenemos definido y podemos graficar este perfil hidráulico aquí, con la altura, hasta que nos dé la altura de la presa, ¿no? Hasta que ya nos dé la altura de la presa, quedaría definido esa sería la utilidad. Pero hay que tener en cuenta, nos faltan son la magnitud de este radio 1 y este radio 2. Dice que en este tipo de perfil, este radio 1 se calcularía como 0.53 la altura de carga, 0.53 el valor de la altura de carga de diseño, y el radio 2 .235 la altura de carga de diseño, el radio 1, el radio 2, y me faltaría la posición del centro, el x en el centro, y el y del centro también lo daría. El x en el centro es, bueno, lo miden hacia acá, porque el perfil es hacia allá, entonces de aquí hasta acá sería mi x, posición en el centro, y de aquí hasta abajo la y en el centro, donde empieza ese perfil. Aquí está acá la y en el centro, estas dos coordenadas, el x, desde mi barra vertical a cuánto desplazo el origen de mi perfil, el término de x, y desde donde termina la p, bueno, la p menos esto radio, sería cuánto sería esa coordenada de sub c. R sub 1 ya lo tenemos, R sub 2 ya lo tenemos, y nos faltaría la posición del centro en x, la posición del centro en y. La posición del centro en x a 0.283 h sub 0.283 la altura de diseño, y la ese es el x, y 0.127 h sub la coordenada y para el centro de la red. ¿Qué estamos ubicando aquí? En este x sub c y x sub y, desde aquí donde termina mi perfil vertical, cuánto subo y cuánto me desplazo hacia acá para obtener este punto de origen de coordenadas de mi perfil hidráulico. Eso es básicamente lo que estamos haciendo en ese momento con la posición del centro. Tengo los radios y tengo la posición del centro, y ya con eso se puede dibujar en AutoCAD o el plano en el proyecto. Esa es la pared vertical. Creo que no dice más. H sub A, R sub 1, R sub 2, X sub